Recordando la parte anterior, Milia por fin había mostrado sus garras y atacado a Anastasia, transformándose en su hermano Ichua. Chouden, que ya había anticipado algún acto de traición por parte de ella, la tenía vigilada, así que él y Naga se las ingeniaron para capturarlo. Después de eso, conocemos cómo habían llegado Milia y su hermano a la isla y sus planes, además de que nuestra Anastasia comenzó a sospechar que esas extrañas palpitaciones podrían ser amor. Para aquellos que no hayan visto las partes anteriores o quieran refrescar la memoria, pueden pasar por la descripción donde les dejaré las partes en orden. Bueno, comencemos. Tiempo después de aquellos acontecimientos, Ichua entró en una habitación familiar. Al hacerlo, su hermana, sentada en la cama, lo recibió señalando que, al fin, había llegado. Ichua, al observarla, se sorprendió de que hubiera recreado ese lugar tal como aparecía en sus sueños. Ella, con una sonrisa, afirmó que se había esforzado, pues necesitaban un espacio donde reunirse y planear su estrategia. Él comentó que todo resultaba bastante nostálgico, incluso había reproducido cada detalle del cuarto. Ante esto, ella volvió a sonreír y admitió que le traía muchos recuerdos, por eso lo había recreado con tanto cuidado. Incluso le mostró unas sábanas que solía mojar cuando era pequeño, asegurando que había replicado hasta las marcas originales. Ichua, avergonzado, se las arrebató de inmediato. Después, dejando de lado aquello, ella volvió al tema principal. Habían fallado esta vez, pero debían planear su siguiente movimiento. Él le preguntó qué debían hacer ahora, y ella explicó que el plan era sencillo. Ichua debía acercarse al grupo y ganarse su confianza nuevamente, recuperando el vínculo que habían perdido. Agregó que, por ese mismo motivo, habían fingido haberse quedado sin maná para transformarse, de modo que Ichua debía empezar a reconstruir su confianza desde ese momento, pues ya no podía caer más bajo. Fue entonces cuando Ichua comenzó a temblar y la escena retrocedió en el tiempo, hasta el momento en que se encontraban frente al ejército demoníaco. Ambos lideraban la batalla que, según todos, sería una victoria asegurada, ya que contaban con las estrellas gemelas, capaces de aplastar a cada uno de sus enemigos. En medio de aquella formación, uno de los demonios preguntó por qué Ichua-sama estaba temblando. Su hermana intervino de inmediato, ocultando la verdad y afirmando que solo temblaba de la emoción. Aseguraba, con total convicción, que estaba tan entusiasmado que incluso predecía que el campo enemigo terminaría cubierto de un líquido rojo. Al escucharlo, todos celebraron, y la moral del ejército se elevó de forma instantánea, mientras Ichua en realidad temblaba por los nervios. De vuelta al presente, él se quejaba, insistiendo en que aquello era imposible para él. Hasta ese momento, él solo había dejado que su hermana hablara, pues estaba convencido de que no servía para otra cosa que no fuera luchar. Sin poder contenerse, se aferró a ella y le pidió que, por favor, cambiara de lugar con él, ya que era incapaz de cumplir con aquel papel. Ella intentó calmarlo de inmediato, lo llamó jodido antisocial y le ordenó recuperar la compostura, recordándole que había sido elegido por la espada. Le insistió en que dejara de comportarse como un antisocial y de quejarse a cada instante. Él respondió que intentaría esforzarse, aunque aclaró que contaba con su ayuda, pues ella podía decirle al oído cómo debía actuar. Sin embargo, su hermana le hizo saber que eso no sería posible. Ante su desconcierto, él preguntó a qué se refería. Entonces ella explicó que la razón por la que sus conciencias podían comunicarse era porque una de ellas se encargaba de mantener a la otra bajo control, y esa misma conciencia dirigía el movimiento del cuerpo. Antes podían hacerlo sin dificultad, pero en ese lugar había poco maná, y mantener ambas conciencias activas drenaba por completo la energía del cuerpo. Por más que desearan hablar constantemente, solo podrían comunicarse durante unas pocas horas al día. Al oírlo, Ichua se deprimió de inmediato. Su hermana, intentando animarlo, le dijo que no exagerara, pues no era como si dejaran de estar en contacto de manera definitiva. Agregó que funcionarían de la siguiente manera: ella despertaría solo en casos extremos y se reunirían únicamente en sueños, cuando él durmiera, todo con el fin de ahorrar la mayor cantidad de maná posible. Le aseguró que aquel humano era fácil de engañar, incluso comentó que ella misma lo había comprobado. Lo instó a limitarse a hacer lo que se le pedía y que, cuando menos lo esperara, ese humano ya estaría confiando plenamente en él.
Le pidió que confiara en su guía y le recordó que no debía tenerle miedo, pues se trataba de alguien totalmente inofensivo. Justo en ese momento, Ichua cayó dormido, pero enseguida escuchó una voz llamándolo. Abrió los ojos de inmediato y se encontró con un Chouden furioso, preguntándole si acaso pensaba que estaba de vacaciones y por qué demonios dormía tan plácidamente. Ichua, por su parte, no entendía qué ocurría con ese humano, le resultaba intimidante. Estuvo a punto de llorar, pero se contuvo. Era un hombre, no podía llorar, y mucho menos alguien destinado a convertirse en el rey demonio. Más tarde, todos se encontraban reunidos en silencio. Compartían algo en común, sus miradas eran rígidas. Para Ichua, aquello no resultaba extraño, era plenamente consciente de que la tensión provenía del ataque anterior. Era evidente que estaban molestos. Instantes después, Chouden le señaló la comida mientras le gritaba que solo lo había desatado para que comiera y que, una vez terminara, volvería a atarlo. Según él, debía considerarlo un trato especial. Luego le exigió saber por qué demonios no respondía. Ichua murmuró que entendía, aunque temblaba ligeramente. En su mente, no podía evitar pensar que Milia, su hermana, era una mentirosa. Ese humano sí que daba miedo. Chouden, por su parte, reflexionaba que, tras pensarlo bien, había decidido mantenerse cerca y vigilar a ese chico. Había guardado la espada y no pensaba separarse de ella, pero aún así lo observaría de cerca. Aunque Ichua había prometido cooperar, Chouden no estaba del todo seguro de sus verdaderas intenciones. Al mirarlo a los ojos, notaba algo que no coincidía con la actitud sumisa que intentaba mostrar. Lo sabía porque ya había tenido un estudiante parecido en el pasado, y estaba consciente de que, con ese tipo de personas, lo primero era aplastar por completo cualquier espíritu rebelde. Tipos así respondían mejor a un método autoritario, como en los ejércitos, por lo que había decidido asumir el rol de un instructor demoníaco y grabarle las reglas profundamente. Justo entonces, sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Anastasia le preguntó qué harían ese día. Chouden respondió que, por el momento, revisarían primero la base de Milia e Ichua, ya que aún no la habían inspeccionado a fondo. Luego continuarían con la exploración de la isla. Anastasia respondió afirmativamente, pero Chouden notó algo más, ella parecía de muy mal humor desde el día anterior. Probablemente seguía molesta por lo ocurrido con Ichua, y con justa razón. Habían sido enemigos desde el principio, y él incluso había intentado desvivirla. Tras ese ataque, aunque ahora trabajaran en equipo, Anastasia parecía más consciente que nunca de la guerra en la que estaban envueltos. Sin embargo, contrario a lo que Chouden imaginaba, Anastasia estaba lidiando con otra preocupación. Para sus adentros consideraba la posibilidad de estar enamorándose de él y luchaba contra aquel pensamiento. Era la séptima princesa del Imperio Élfico. Era la defensora de su reino, de su imperio, y tenía una enorme responsabilidad. No podía enamorarse ni pensar en romance en medio de un conflicto como aquel. Fue entonces cuando Chouden le preguntó si estaba bien. Desde su perspectiva, la forma en que él la miró parecía casi la de un protagonista de un shoujo, lo que hizo que el corazón de Anastasia diera un vuelco, aunque no dejó que se notara en su rostro. Se levantó rápidamente, dijo que ya estaba satisfecha y pidió permiso para retirarse un momento. En ese mismo momento, Naga también se levantó para retirarse, lo que provocó que Chouden se quejara por la situación. Anastasia, aún ensimismada, pensaba que él no era para nada su tipo, jamás le agradaría a alguien tan descuidado, que ni siquiera se tomaba la molestia de arreglarse. Chouden, por otro lado, seguía concentrado en averiguar qué contenía aquella maleta de Milia. Mientras tanto, Naga simplemente estaba insatisfecha con la comida del día, así que se levantó para ir a pescar algo por su cuenta. Sin embargo, desde la perspectiva de Ichua, todo aquello parecía una disputa entre compañeros. Se sintió satisfecho, convencido de que su infiltración no había sido en vano, había logrado, según él, romper su vínculo. No podía permitir que los esfuerzos de Milia se desperdiciaran, gracias a ella habían llegado tan lejos, y debía esforzarse también. Con esa idea en mente, se mentalizó a seguir adelante. Aunque Chouden le daba un miedo terrible, estaba decidido a trabajar duro.
Luego levantó la vista hacia el cielo y, con una ligera sonrisa, instó en silencio a que su hermana lo observara, orgullosa de su esfuerzo. Chouden, al notar su gesto, se preguntó si acaso había algo interesante en el cielo. Tiempo después de estos sucesos, los jóvenes se dedicaron a inspeccionar todos los objetos que se hallaban en la cueva. Chouden notó que había una gran cantidad de envolturas dulces. Y Chua le explicó que ellos habían logrado sobrevivir gracias al contenido de esa maleta. Mientras tanto, Anastasia observaba con confusión cómo Naga intentaba escurrir el poco que daba en uno de ellos. Por su parte, Chouden revisaba los dulces, sorprendiéndose de que su fecha de caducidad estuviera tan lejana. Acto seguido, Chouden se dio cuenta de que había restos de una fogata y le preguntó a Ichua cómo se las habían arreglado para encender fuego. Ichua le respondió que habían encontrado una herramienta para incendiarlo en la caja y se la mostró. Chouden inmediatamente la tomó, sintiendo gran emoción al ver que se trataba de un mechero. Anastasia se mostró sorprendida ante la facilidad con la que se podía generar fuego. Chouden se quedó pensativo y luego comentó con un tono melancólico que, aunque quizás no se dieran cuenta, estaban tardando menos tiempo en encender el fuego últimamente. Agregó que en realidad estaban ejecutando un procedimiento básico y que él deseaba enseñarles otros métodos de supervivencia. Anastasia solo asintió. En ese momento, Chouden descubrió una funda que contenía varios utensilios de limpieza e higiene corporal. Se sintió emocionado, pues eso mejoraría la condición higiénica del grupo. Luego, Anastasia descubrió una prenda de ropa bastante extraña, ya que no cubría las partes importantes. Chouden supo de qué se trataba, explicando que los agujeros habían sido dejados allí intencionalmente. Sin embargo, antes de poder comentar sobre ello, Anastasia le mostró otro hallazgo, una fila de preservativos. Chouden le dijo que habían encontrado algo bueno e intentó explicarle. Fue entonces cuando Ichua interrumpió, asegurando que eso era comida. Agregó que, como tenían un envoltorio similar a las galletas, Milia pensó que eran del mismo tipo. Aunque olían muy bien, la textura y el sabor eran horribles. Chouden con voz serena les preguntó si ellos habían escupido eso. Ichua respondió que creía que ella había logrado comerse uno, ya que al parecer Milia tenía problemas para conseguir comida en ese momento. Enseguida, Chouden se paró frente a Ichua y le informó que a partir de ese día, tendría la costumbre de revisar sus heces durante los próximos días. Ichua consideró que la petición era realmente extraña. Anastasia se alarmó ante tal petición. Fue entonces cuando Chouden les explicó que no se trataba de comida. Les aclaró su función, eran un utensilio utilizado para evitar embarazos no deseados durante el acto H. Advirtió que si esas cosas se quedaban dentro del cuerpo, podrían causar serios problemas. Anastasia se abrazó a sí misma ante lo que acababa de escuchar de Chouden. Por su parte, Naga comenzó a asegurar que esa herramienta era algo maligno. Según Naga, debían deshacerse de ese objeto horrible inmediatamente, ya que al evitar el embarazo, debía ser un elemento maligno. Chouden le dijo a Ichua que quizás ya lo hubieran evacuado, pero de todas formas debía estar alerta. Ante esto, Ichua se quedó considerando si el humano estaba preocupado por él. Chouden le indicó que, a partir de ese día y durante 3 días, Ichua debía revisar sus heces. Incluso, el mismo Chouden se encargaría de revisarlas, haciendo que Ichua se sobresaltara por lo denigrante de la situación. Acto seguido, los jóvenes tomaron las maletas y comenzaron a inspeccionar toda el área. No tardaron en encontrar un bosque de bambú. Dado que estaban planeando construir un barco para cruzar al otro lado, el bambú sería de gran utilidad. Chouden anunció que, por la orientación, estaban cerca de la otra isla con respecto a la ubicación de su base, por lo cual debían moverse hasta allí. Inmediatamente después, cortó unos cuantos bambús con la espada demoníaca, sorprendido por la facilidad con la que ésta cortaba los árboles. Ichua lo miraba confundido. A pesar de que la espada no estaba activa, ya que no había maná en el lugar, esta debería ser pesada para Chouden, pero él la movía con suma facilidad. Ichua consideró que esto se debía a la musculatura de Chouden, reflexionando que este sujeto tenía buenos músculos, un pensamiento que accidentalmente salió de su boca. Esto hizo que Anastasia lo mirara confundida. Chouden comentó que los bambús cortados debían llevarse hasta la orilla, señalando el lugar.
Explicó que sería más fácil construir el barco allí que moverlo una vez terminado. Repartió las tareas de manera simple, él se encargaría de cortar el bambú y Chua lo recogería, se lo pasaría a Anastasia y Anastasia se lo pasaría a Naga hasta la orilla del mar. Con esta distribución, Chouden se aseguraba de mantener a Ichua observado todo el tiempo. No pasó mucho tiempo antes de que Chouden les anunciara a todos que debían ir a sus puestos. Ichua consideró que esa era una buena ocasión para mejorar la opinión que tenían de él. Se imaginó cargando varios bambús y recibiendo la aprobación de Chouden, pero en el momento en que intentó levantarlos, su espalda crujió y cayó de bruces al suelo. Se preguntó si esos bambús eran realmente tan pesados o si el hecho de no tener maná no le permitía usar su fuerza. Chouden lo levantó bruscamente y le gritó, manteniendo su estrategia, que no debía intentar levantarlos todos a la vez. Agregó que solo podría hacerlo cuando sus flacuchos brazos fueran lo suficientemente fuertes. Ichua solo sentía terror por el sujeto. Acto seguido, Ichua comenzó a cargar un solo tronco, considerando que incluso uno era bastante pesado. Después de caminar unos minutos, llegó hasta donde estaba Anastasia, quien lo miraba con hostilidad. Mientras le pasaba el bambú, un gusano se asomó por una ranura del tronco, tocando el dedo de Ichua. Debido a lo desagradable de la situación, Ichua soltó el bambú, el cual cayó sobre el pie de Anastasia. Tras quejarse del dolor, Anastasia lo miró con aún más hostilidad, preguntándose si acaso ese maldito intentaba asesinarla. Por otro lado, Ichua temblaba, sintiendo la mirada punzante de la enana. En ese momento, Naga apareció, preguntando con enojo por qué estaban tardando tanto tiempo. Inmediatamente, Naga agarró todos los troncos e insultando a Ichua, llamándolo debilucho, comenzó a cargarlos hacia la playa. Ante tal demostración, Ichua consideró que era imposible que él cargara más que ella y que su plan de ganarse la confianza posiblemente había fallado desde el principio. Regresó con el ego hecho trizas hacia donde estaba Chouden, mientras por dentro rogaba a su hermana que lo rescatara. Chouden, por su parte, siguiendo su comportamiento anterior, le gritó, preguntándole por qué había tardado tanto y si acaso se había tomado unas vacaciones en medio del trabajo. Después de un largo ajetreo, al caer la noche, Ichua se sentía destrozado, sus músculos y su espíritu estaban al límite. Chouden sonreía, comentando que todos habían hecho un buen trabajo. Agregó que había sido un poco pesado, pero ya podían descansar, pues era la hora de la cena. Naga se quejó, comentando que no quería comer esa carne reseca de nuevo. Chouden le dijo que podía estar tranquila, ya que tendrían una receta diferente. Después de mezclar algunas cosas que había conseguido, logró saltear la carne. Naga, al probarla, no pudo evitar asombrarse por su sabor. Anastasia también comentó que estaba buenísima. Chouden le ofreció entonces a Ichua, comentando que al menos había intentado trabajar ese día, aunque su trabajo había sido pésimo, tanto que le causaba risa, pero al menos había hecho el esfuerzo. Le insistió en que comiera para que se preparara para el día siguiente. Ichua tomó la carne con timidez, pero al llevarla a la boca, reconoció que sabía muy bien. Consideró que había sido un día lleno de tensión, pero por fin podía estar un poco tranquilo. Fue en ese momento, mientras intentaba agarrar otro trozo de carne, cuando vio que un gusano se asomó de su comida. Inmediatamente se sobresaltó y miró a Chouden, preguntándose por qué había un bicho en su plato. Al ver que Chouden le devolvió la mirada, consideró que posiblemente éste tenía la intención de obligarlo a comérselo. Chouden, sin embargo, no había pensado en nada de eso. Simplemente consideró que, como Miria le había dicho que le gustaban los bichos antes, él había encontrado algunos entre los bambús e intentó compartirlos con Ichua, asumiendo que éste tendría los mismos gustos que su hermana. Miraba a Ichua para comprobar su reacción. Ichua, confundiendo la acción de Chouden, consideró que Segaramente lo estaba presionando para que se lo comiera, guardándole rencor por lo que había hecho antes. Para no echarse atrás, Ichua se comió aquel gusano con mucho asco. En ese momento, Chouden, al verlo como una muestra de que le gustaban, desapareció solo para aparecer frente a él con una gran cantidad de bichos, comentando que el sabor no estaba mal, eran crujientes, tenían un buen aroma, eran ligeros y salados, con un sabor típico de los insectos. Chouden, emocionado, le contaba cómo los gusanos del bambú se comían en muchas partes del mundo y tenían un valor nutricional bastante alto,
indicándole que podía comerlo sin miramientos. Mientras tanto, Ichua solo temblaba y pedía a gritos en su interior que su hermana lo salvara. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias por ver este video. Un saludo especial para Nightcore Moon, Juan Carlos Ortiz, Rexy, Carlos Condori, Sebastián Pérez, Gaviotín, Manolo Chiqui, Cristian Emmanuel, Moisés, Clevin González, Dab Garcas, Franco Guayapa, Agüitas, Carlos Vergara, Eselen, Dionel, Tengo Hambre, Abraham, Soy Ángel y Cita PJ99 por su apoyo directo al canal. Y a todos los que se toman el tiempo de dar like y comentar. Nos vemos en el próximo capítulo.